En un punto, o una palabra sencilla, la iglesia comenzó con la Biblia y se dieron cuenta los maestros que fue necesario siempre quedar con la Biblia. Pero cuando entraron problemas, que vamos a mencionar algo que entró en la iglesia aprendió a pensar. Y es de allí que sacamos la idea de dogmática, de tomar nuestro tiempo, estudiar y pensar bien en lo que dice la Biblia para dogmáticos. Algo. Ya saben, y no estoy pensando bien. Entonces, fue siempre el propósito de la iglesia pensar en las escrituras y mantener las escrituras como la base de cualquier enseñanza. Y mientras decimos que durante los primeros siglos sí había mucha dificultad o quizás mucha enseñanza que no fue digno del Evangelio, en las primeras generaciones había la enseñanza de Dios en tres personas, pero un solo Dios. Y aunque tuvieron que luchar para entender mejor, fue cierto que la Biblia llegó a ser establecida como la única fuente de esa doctrina y esa enseñanza. Entonces lo que encontramos es en el mero comienzo, es decir, en la segunda generación, antes del comienzo del siglo II, los autores quedaron con el lenguaje de la Biblia. Entonces, si alguien dijo, pero Cristo fue meramente hombre, ellos respondieron, no, pero en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, así dijeron. Y así siguieron cuando alguien quiso decir no, pero quizás Cristo fue meramente recibido como hijo de Dios. No, porque tenemos otras escrituras que dicen que para siempre es hijo de Dios. Y así consiguieron paz en sus enseñanzas para quedar con el lenguaje de la Biblia. Es también importante decir que desde el primer siglo los cristianos rechazaron las filosofías en querer dar respuesta acerca de quién es Cristo Jesús. Por ejemplo, estoicos y epicureanos, dos grupos. Estoicos eran el grupo que eran muy fatalistas y pensaron que el mundo fue así y no fue posible cambiar nada. Entonces, con una cara muy dura, confrontaron sus años, sus tristezas y pensaron que eso fue la manera de confrontar la vida. Ellos eran comunes en el primer siglo. Son mencionados también en el libro de Hechos. Y epicureanos, igual, los epicureanos fueron como el opuesto de los estoicos. Y ellos pensaron diferentemente. Y todos ellos, escuchando de la Biblia, de Cristo, de la salvación, quisieron meter sus ideas. También fue común en el primer siglo la filosofía de Platón, Aristóteles y otros que nunca han oído ustedes y nunca he leído yo. Y es importante guardar que en todas sus ideas la iglesia dijo, no tiene que ver con la verdad de la palabra. No usamos ellos para explicar la Biblia o en este caso la doctrina de la Trinidad. Fue algo fuerte. Nosotros tenemos que guardar eso porque siempre con los unitarios y con los que niegan la divinidad de Cristo, muchos van a decir que los cristianos tomaron de filosofía para explicar la Trinidad. Pero en leer las historias no es correcto decir. Ellos eran bien preparados
leyeron estas filosofías y sabían rechazar sus puntos, sus ideas. No quedaron con esto. Y nosotros encontramos que pronto, en la primera generación después de los apóstoles, mantuvieron la analogía de la fe. Y eso quiere decir, en términos sencillos, la Biblia no puede afirmar en un lugar lo que contradice otro lugar. La Biblia no dice que salvación es por gracia sola y luego dice que es por obras. Si hay una apariencia de dificultad, de algo en contradicción, nosotros decimos que tenemos que entender en contexto lo que dice. Y parte de su tarea de la semana que entra es entender que hay conflicto. Hay necesidad de leer unos pasajes, pensar en su significado y preguntar, ¿por qué no dice contra la Trinidad? ¿En qué sentido recibimos esa enseñanza? Y claro, nosotros quedamos con esto porque es importante para nosotros no caer en las trampas, malas enseñanzas, herejías de muchos siglos atrás. Tengo que ver mis notas para no decir demasiado de algo y menos de otro. Entonces, es muy pronto en la historia de la iglesia que la iglesia está diciendo en sus lecciones, en sus libros, en predicaciones de pastores. De hecho, para algunos quizás eso será sorpresa. Nosotros tenemos bastantes libros de la antigüedad, de los siglos antes de Cristo, de el siglo durante Cristo, el siglo después. Y todos esos libros, para guardarlos hasta hoy, por siglos fueron copiados por mano. Y fue un trabajo muy importante en la antigüedad ser copiista, amanuensis, o secretario, o escriba. Fue muy importante saber cómo copiar manuscritos. Y eso fue muy importante para la iglesia también. Y la iglesia, por decir, por ejemplo, luego vamos a decir algo de Justino Martiro. Justino Martir, sin O. A veces quiero poner O, no sé por qué. Y guardamos sus escritos hasta hoy. Pero en muchos sentidos fue hereje. Enseñó mal contra la Trinidad. ¿Por qué guardamos? ¿Por qué copiamos? Porque es algo histórico. Es un momento cuando la iglesia tuvo que recibir sus libros, fueron esparcidos, leídos y tuvieron que luchar. ¿Es correcto? ¿Es la verdad de la Escritura? Entonces, en el primer siglo y hasta hoy tenemos muchos libros de esas personas. Y algo que nos da buena enseñanza de cómo avanzó su entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Y cuando dijeron esto de seguir con básicamente de rechazar filosofía, mantener usando el lenguaje de la Biblia y luego guardar la regla de la analogía de la fe, ellos fueron muy decididos en buscar cómo avanzar esto. Dentro de 100 años, la iglesia tiene la idea, es necesario tener la doctrina de la Trinidad, es necesario entender Cristo igual con el Padre, Espíritu Santo igual con el Padre, los tres coeternal, poderoso, o todos todopoderoso. Y así mantuvieron. ¿Por qué? Sin la Trinidad,
Ellos entendieron pronto, si alguien piensa de Cristo que es menos de Dios, que no es divino, tal persona no tiene salvación, dijeron. Tal persona no entiende que necesita Cristo completamente divino, o luego no va a poder aguantar el poder de la ira de Dios en contra de todo nuestro pecado. Y eso es parte del argumento de Pablo en Romanos 5. Unos van a sugerir que quizás un hombre poderoso puede ser un héroe, puede ser un hombre en 1,000,000 de hombres que es quizás noble y todo esto de tener la fuerza de aguantar muchas cosas y ser persona santa, etc. Pues en todo eso es términos humanos. Que quizás tal persona sea tan noble morir por los demás. Pero morir por los demás frente de Dios, morir por los demás en nuestro lugar, tomando nuestro pecado, y no solo de los que vivieron en su alrededor, no solo de los 12 discípulos o el 120 que estuvieron con los apóstoles en el aposento alto en el día de Pentecostés, sino todos los siglos de todas las generaciones y todos los continentes que iban a creer y confirmar su fe en Cristo Jesús y la grandeza de su poder para salvar. Entonces guardaron así la necesidad de Cristo divino, el Espíritu Santo divino, en soberanía, aplicando salvación a nosotros. Y entonces cuando hicieron sus obras, podemos imaginar que ellos tomaron una cantidad de frases, oraciones o verdades y pudieron juntar estas frases en su mente. Y, por ejemplo, decimos que Juan escribió su evangelio y nos da 7 pruebas específicas de la divinidad de Cristo. Es obvio cuando tomamos tiempo para leer y pensar qué está diciendo en darnos la historia de tal milagro o tal circunstancia. En Juan leemos de Lázaro, levantados de los muertos, que nos enseña Cristo tiene poder sobre los muertos y tiene poder con su Padre y puede hablar con el Padre y el Padre contesta y da a Cristo lo que Él desea, que sea levantado Lázaro o que fuera levantado Lázaro de los muertos. Entonces es obvio que eso fue su punto, confirmar la divinidad de Cristo Jesús. Entonces decimos a ustedes, que hoy hacen bien y hacen una tarea necesaria confirmar esto en su lectura. No necesitan un sistema formal, no necesitan ir a seminario o algo así, pero en leer deben preguntar del texto, ¿qué está enseñando Pablo? ¿Qué está enseñando Lucas? ¿Por qué toma para su explicación tal palabra? Porque no es algo moderno. De hecho, la modernidad niega lo que nombramos la plena verbal, sí, creo que es correcto decir, plena verbal inspiración de las Escrituras. Las palabras mismas, queremos decir con esto, fueron escogidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio la palabra exacta que Pablo o los que escribieron las Escrituras tuvieron que poner en la hoja. Y no fue algo mecánico, no fue de el Espíritu Santo hablando en sus oídos,
fue por muchas otras formas, pero decimos que tomamos la palabra en sí. ¿Por qué dijo logos? Hay palabra en griego que quiere decir como palabra en español, pero no tomó esta palabra, tomó la palabra logos. ¿Por qué? Para causarnos investigar, confirmar y también luego decir que vamos a quedar con las escrituras y no con otra enseñanza. Entonces, en la primera generación, para resumir un poquitito, dijeron fuertemente Cristo es completamente divino, eterno, todopoderoso, y que tuvo todos los atributos de Dios. Y dijeron poco luego, igual del Espíritu Santo, no les pareció muy importante en la primera generación hablar demasiado del Espíritu Santo, pero es obvio que Cristo dijo que el Espíritu Santo tomará de la palabra de Dios y dar la palabra de Dios y la palabra de Jesús a sus seguidores, a los apóstoles, y no tomará de suyo y no glorificar su propio nombre. Entonces, no pensaron mucho en esto. Es correcto decir, es correcto hablar de esto, pero ellos eran más pegados con la idea de confirmar la persona y divinidad de Cristo. Entonces, cuando las escrituras traslapan, van a confirmar y enseñar estas ideas. También cuando decimos esto como, para resumir este punto un poquito más, fue muy común en el primer siglo entre los griegos, romanos y los egipcios, por ejemplo, tres culturas bien fuertes en el primer siglo. Los griegos y romanos juntaron sus mitologías para decir que sus ideas eran esencialmente igual, con su panteón de dioses. Eso es el uso correcto de panteón, ¿verdad? Todos los dioses quiere decir. Si quieren leer algo muy chistoso y de gran diversión, pueden leer el libro de Agustín acerca de Civitas Dei, la ciudad de Dios. Y es acerca de lo que nombramos nosotros el reino de Dios. Y cómo pensar correctamente, culturalmente de Dios presente en el mundo, moviendo toda historia hacia la ciudad de Dios. Es muy chistoso muchas veces. Hay grabaciones en español también por YouTube que pueden escuchar. ¿Ibas a decir algo? Sí. Sí. Y de hecho, vamos a decir más de esto también. Agustín tiene 15 libros acerca de la Trinidad. Y si están animados, también sus grabaciones están en español. Y él muestra mucho de lo que estamos diciendo en su primer libro. ¿Dónde comenzamos? ¿Por qué comenzamos así? ¿Por qué quedamos con las Escrituras? ¿Y qué de nuestros enemigos cuando quieren menospreciar las Escrituras? Y él muestra todo esto. Y fue muy importante su obra por muchos siglos. También cuando yo fui estudiante en seminario, tuvimos que leer los escritos de Atanasio. Y yo podía conseguir un libro, quizás soy muy tacaño, recuerdo que el libro fue muy costoso en la librería del seminario. Entonces encontré un libro, $1, algo así. Atanasio. El problema fue publicado en como 1880. Y recuerdo abriendo el libro y abriendo la primera página y rompió la página en mi mano.
Entonces tenía que leer el libro así y no abrir mucho. Y luego fue echado en la basura porque no iba a sobrevivir, pobrecito. Pero Atanasio habla bien explicando todo esto en los primeros siglos. Él es cuarto siglo, él es cuarto, quinto siglo, o viceversa, no recuerdo exactamente por el momento. Entonces, no hablo de ellos en esta sección, ellos vienen luego. Pero una cosa que Agustín hace para nosotros, él toma de todos los libros y todas las ideas que quisieron decir que fue la verdad, y él muestra cómo estos eran herejías, error. Y él explica sus ideas y luego explica las escrituras. Y eso es lo que la iglesia siempre hace para no caer en las trampas. Perdón, es muy aburrido, creo, mi lección. Civitas Dei, Ciudad de Dios. Sí. Y yo no leo latín, solo sé que es su título en latín. Y entonces, cuando en la segunda mitad del primer siglo, entonces más allá del año 50, pasando 50, llegó esa idea de gnosticismo. Eso quiere decir ciencia, sabiduría, conocimiento. Y fue muy fuerte en el segundo siglo, pero comenzó en hacer su canción de herejía en la iglesia en el primer siglo. Fue de las ideas de Grecia, romanos, egipcios, persianos. Interesantemente, si quieren razón, estudiar porque bautizamos por rociar y no sumergir. Todos ellos que eran gnosticistas, gnósticos, bautizaron por sumergir. Eso fue la manera de los griegos. Y luego la Biblia explica el bautismo como rociar, algo distinto. Los gnósticos llegaron como diluvio para la iglesia. Pueden abrir sus Biblias un momentito a 1 de Juan. Y parece que aquí tenemos algo de sugerencia de por qué debemos decir que ellos estuvieron en el primer siglo. Algo de enseñanza bien nacida, o alguien puede decir en su infancia esta enseñanza. 1 de Juan 2, 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y luego capítulo 4, los versículos 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, primeramente no tenemos la idea que hay un anticristo en sí que viene en algún tiempo en el futuro. Siempre hay anticristos. En el primer siglo había anticristos. Es el opuesto de Jesús. Y decir que Cristo fue meramente apariencia o espíritu, o meramente un espíritu dentro de la persona que nosotros conocemos como el hombre Jesús, eso es el espíritu de gnosticismo. Y vamos a ver luego que gnosticismo tuvo su poder sobre arrianismo. Pero yo digo que eso es lo que la iglesia tuvo que confrontar. Y
claro, fue algo de sincretismo. ¿Sincretismo? ¿Sincretismo? A ver, es temprano en el día. Como la tercera palabra. Bien. Entonces, sincretismo quiere decir unir creencias. Sin, ¿qué quiere decir sin? Con en griego, sí. Con muchas creencias es la idea. Sin en griego quiere decir con. Entonces, unir muchas creencias juntos. Entonces, cuando, por decir, el musulmán dice, ustedes creen en el mismo Dios. No, eso es sincretismo. Y no somos así. No recibimos esto. Aunque unas ideas de musulmanes son similares a nuestra enseñanza, bueno, pero también los persianos, los de China, etcétera, tienen muchas ideas similares. Eso no quiere decir que ellos tienen el mismo Dios. Pero nosotros sabemos que la iglesia tuvo que pensar. Fue una mentira y la iglesia aprendió cómo pensar. Fue necesario, dijeron. Entonces, en aquel momento tenemos pastores, maestros. Lo que nombramos como término histórico, padres de la iglesia. Padres de la iglesia no quiere decir como los católicos nombran sus sacerdotes padres. Padre quiere decir los que están o los que estuvieron antes que nosotros, solo esto. Es nada más una manera de recordar que ellos eran parte de la iglesia y ellos lucharon para rechazar las malas enseñanzas, apologistas. Apología quiere decir defensa. Ellos entendieron lo que enseñaron los gnósticos y ellos quisieron darnos la razón bíblicamente por qué no somos gnósticos, por qué no pensamos como ellos. Entonces ellos, estos pastores, maestros, padres, apologistas, tuvieron que darnos enseñanzas, libros, comentarios. Comenzaron a explicar por qué no creemos estas cosas. Y eso es algo importante guardar. Aquí tenemos hijos, aquí tenemos jóvenes. Yo voy a morir un día y después ustedes van a luchar contra malas enseñanzas que van entrando en la iglesia. Padres, ustedes tienen responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que es la verdad y cuando ellos tienen una pista de mala enseñanza, van a saber rechazar. Usamos el ejemplo, y no sé si es válido hoy en día el ejemplo, pero es algo que aprendí hace muchos años. Cuando quieren enseñar un cajero en el banco cómo contar dinero y cómo distinguir billetes falsos de los reales, solo dan a esas personas los reales que ya fueron contados y saben la cantidad y saben que no hay ningún falso. Entonces tienen en sus ojos, tienen en sus dedos, pueden palpar cómo es el billete real y saben cómo distinguir falsos y reales y no confundir cuál es cuál, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que también padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a cómo entender esto. Y luego ellos van a tener otras malas enseñanzas con que van a querer luchar, van a querer decir algo. Hace poco, durante mi generación, tuvimos que luchar contra lo que nombramos la visión federal. Y la visión federal tomó unos maestros nuestros y les convirtieron en herejes. Un amigo, conocido de Ciudad de Nueva York, otro que conocí una vez en un retiro, que daba buena enseñanza y es
Probable que leí hasta 15, 18, 20 libros suyos. Ahora no leo sus libros. Ahora él enseña que somos salvos mediante fe y nuestra fidelidad. Y luego él toma el camino más allá y dice que niños son regenerados en el momento de su bautismo. No creemos esto. Ni creemos que adultos son regenerados en ser bautizados, porque niños. No. Y luego enseña que niños pueden participar en la cena del Señor. No, tenemos enseñanza específica que necesitan distinguir la muerte de Cristo Jesús y saber qué significa. No vamos allá con ellos. Y lo que es muy común, los gnósticos entrando en la iglesia, siendo parte de la iglesia, fueron rechazados. Y siempre pasa, hay cantidad de gente, podemos imaginar nuestra cantidad de gente. Unos han recibido las enseñanzas malas, unos no. Y luego es corregida la enseñanza por estudios y por enseñanzas, lecciones. Y los que ya recibieron la mala enseñanza están confrontados con la verdad. ¿Voy a seguir con la mala enseñanza o voy a salir? Entonces, y comúnmente estas oportunidades son oportunidades de, bueno, perdónenme, pero limpieza de la iglesia. Tú luego estás llevado lejos, no quieres guardar lo que la iglesia dice que es ortodoxa, lo que es correcta creer. Bueno, estás diciendo que no vas a quedar con la Biblia. Los gnósticos también levantan la idea que necesitamos una enseñanza secreta, que no todos saben. Y luego cuando sugerimos esto, ¿qué pasa? No todos son salvos, no todos pueden ser salvos. Luego hay un club dentro de la iglesia que tiene que ver con los que saben el secreto. Y luego otros que no saben. Pero no creemos así. Y no damos esto pasar, o no damos permiso a esto pasar en la iglesia. Entonces nosotros decimos, es excelente que la iglesia tuvo que comenzar a pensar, ejercitar su mente. Yo recuerdo siendo pastor de pocos meses y me di cuenta que en predicar, algunos en la congregación no sacaron sus Biblias para tener sus Biblias abiertas dentro o durante mi predicación. Entonces les dije a todos, sacan sus Biblias por favor y si hay polvo pueden quitar el polvo. Y todos, bueno, pero es cierto, pasa con cristianos, que somos flojos, ¿verdad? Y no estudiamos como es debido o necesario. Y tenemos que estar empujados. Es bueno estar empujados. Sí. De hecho, yo leí esto hace muchos años. Él tiene, no recuerdo cuánto, quizás 3 o 4 comentarios similares. A lo mejor aprendí de él también. Excelente guardar esto, ¿verdad? Que Spurgeon dijo que muchos creyentes tienen tanto polvo encima de sus Biblias que es posible escribir sus nombres con un dedo encima de sus Biblias. Sí. Sí. Bueno. Esa cosa de sincronismo y todo, eso también tiene que ver con número 2, ¿verdad? Porque ellos quieren Sí. mezclar. Y eso es algo que el diablo usa muchas veces y podemos ver desde el Antiguo Testamento. Sí. Génesis 3. En verdad dijo Dios y luego introdujo otra enseñanza que fue mentira, con parte de la verdad. Sí. Y no querían que se unan otras naciones.
Sí. La historia de la Iglesia Católica durante los siglos es entrar en una comunidad, por decir, entraron en Europa, y para no molestar demasiado y para no contradecir culturas, tomaron ideas de otras culturas, ideas no bíblicas. Y luego han hecho esto en África, han hecho en las Américas. Hicieron aquí, jesuitas sabían las debilidades y supersticiones de tribus aquí en México. Y cuando llegaron ellos más o menos dijeron, oh, podemos hacer tales cosas para causar personas querer tomar nuestro camino. Y luego, ¿qué tenemos 500 años luego? Muchas personas esclavizadas con el catolicismo. Bueno, y qué triste es esto. Entonces nosotros sí debemos mostrar esto a nuestros amigos católicos, que meramente creen algo porque sus antepasados dijeron, pero hubo un momento cuando llegó a España con sus jesuitas para engañar gente y no fue honesto. Me doy cuenta de dónde estuvimos la última vez. Oh, no. Con Connie y Doug. No, con Phil y Joy. Entramos en una iglesia católica y les dije, necesitan caminar lentamente hacia el crucifijo de Cristo y ver sus ojos. Y cuando entraron, cuando caminas cerca de este crucifijo, parece que los ojos de Jesús van abriendo. Eso fue una trampa de los jesuitas. Y dijeron, si tú te acercas piadosamente, orando, y cada paso mirando a Jesús, luego en acercarse a Jesús vas a ver que sus ojos están abiertos a ti. Así dijeron, ¿verdad? Y claro, eso fue algo tramposo de los primeros siglos contra la Trinidad. Es trampa del diablo, es disfraz del diablo, es mentira del diablo. Hay mucho que decir en esto. Estoy en la segunda página de mis notas. ¿Cómo puedo resumir esto? Sí, en estos movimientos de gnosticismo y luego vamos a decir de arrianos, salieron de la iglesia mucha gente. Y hoy en día los mormones tienen bien listo su campo de tomar nueva gente. Y el campo de tomar nueva gente para los mormones son iglesias bautistas. Oh, en serio, porque también fue igual cuando yo fui bautista, que mi iglesia bautista dijo, oh sí, creemos en la Trinidad. Oh sí, creemos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios. Pero nunca defendieron, nunca enseñaron, nunca dieron explicaciones bíblicas para causar personas a estar establecidos en la verdad. ¿Y qué pasó? Aquí viene el mormón y él tiene su manera tramposa de mentir acerca de las Escrituras y pronto el bautista piensa, oh, obviamente estoy mal. Y también iglesias bautistas donde yo estaba fueron bien metidas en emoción. Yo quizás estoy el opuesto, quizás, porque yo sé que emoción es muy secundario, no es necesario. Nunca jamás necesitas sentir que Dios está contigo. Es fe. Punto. Punto y fuerte. Si tú dices, yo sé que Jesús está conmigo porque le siento aquí en mi corazón, yo digo, buena mentira. Y cuando digo así, personas, estás
acusando mi fe. Sí, tu fe no es suficiente, no es correcto. Porque tu fe dice que fe cree, no dice fe siente. Bueno, el resultado de fe es amor. Y el principal de reacción es amor, cuando tienes amor para con Dios. Pero tu amor para con Dios, listo, voy a copiar. Acción. Entonces, cuando quieres adorar a tu Dios, quieres leer su palabra, orar, estar con su gente, amo a mi Dios, por eso voy a la congregación. Amén. Preguntas, perdón. ¿Mandé? Sí, pero ¿sabes dónde está Hipona? En África. ¿Sabes qué color fue su piel? Oh. Agustín es buen cristiano fue, sí. Ok, buen comentario. Sí, fue católico, pero también tú eres católico, católica, porque la palabra católico quiere decir que Cristo tiene un solo iglesia. Entonces, estaba hablando con alguien de esto hace una semana. Creemos en una iglesia universal. Muchos cristianos en los Estados Unidos van a decir que son cristianos católicos, pero no quiere decir que tiene que ver con los católicos romanos. A veces van a encontrar que es escrito romano católico como una sola palabra. Romanos católicos son parte de la institución de Roma, el Vaticano. Y ellos son parte de esa organización que es contra el Evangelio. En ese sentido, no somos nada que ver con los católicos romanos. Es una iglesia falsa, se llama entre nosotros secta, porque ellos se apartaron de las escrituras para enseñar algo contra la escritura. Pero eso es un ejemplo del peligro de palabras, porque la iglesia universal, también hay personas que dicen, yo soy parte de una iglesia universal y yo creo que todos van a los cielos, hay una de Dios, todos parte de En este sentido podemos decir que por eso no decimos demasiado fuerte. Hemos conocido pocos romanos católicos que eran cristianos, en el sentido nuestro de creer en el Evangelio que somos salvos únicamente por la muerte de Cristo Jesús. Pero es cierto, si alguien llega a tal momento que entiende que es únicamente por el sacrificio de Cristo que somos salvos, que van a salir de los romanos católicos porque saben que están dentro de un grupo que es falso, una iglesia falsa. Entonces, con mucho cuidado, ¿verdad? Y mayormente vamos a encontrar personas, y también conozco unos que son bien eruditos, pero no conocen al Señor. Y erudición no quiere decir conocer al Señor. ¿Otra pregunta? Semana que entra vamos a comenzar aquí, más o menos. Si quieren buscar estos nombres y checar lo que significan, no podemos decir demasiado de eso, no es el punto, no vamos a pasar
muchas semanas más y la lista de tarea, algo que estudiar, que vamos a estudiar la semana que entra para confirmar cómo manejar textos difíciles. ¿Pregunta? Y pone ciudad, la ciudad es Hippo, que quiere decir caballo. Fue un negro, nació a una familia muy rica. Su madre fue cristiana, pero se casó con un incrédulo. Y creo que el papá de Agustín nunca fue convertido. Su papá pensó de él que fue un tipo flojo, con poco provecho. Y como adulto, Agustín estaba metido en muchas mujeres y vicios, y como playboy de su tiempo, y fue filósofo, pero contra todas las cosas bíblicas. Y sencillamente la Biblia de su madre estuvo en la terraza. El otro lado de la barda, unos niños estaban jugando un juego que se llama Tola Lega, que quiere decir tomar y leer, tomar y leer. Y lo que hicieron fue leer un pasaje del libro y hacer una drama del pasaje. Entonces, Agustín, en problemas de conciencia por ser mala persona, tomó la Biblia y leyó Romanos 1:16 y fue convertido. Y bueno, es más allá de esto, pero llegó a ser bien poderoso por sus estudios. Podía rechazar mucho de su pasado para llenar su mente con la Biblia. Y por eso tiene como 40, 50 libros que tenemos hasta hoy de él. Muy bien. Muy bien. Tomando tiempo de café, alguien llevó algo allí atrás. Vamos a ver qué es. Vamos a orar.